Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy emocionado /diagonal a de tenerlos de nuevo por aquí. Como siempre me encanta compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del entretenimiento y hoy, tenemos un bombazo. El título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una noticia que explotó el 26 de julio y que literalmente, va a impactar. Prepárense porque el chisme está bueno, el drama está servido y la expectativa vuela por las nubes. Sí amigos, hoy nos sumergimos de lleno en el universo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas en todo el mundo. Y lo que vamos a desentrañar juntos, es algo que seguro los dejará con la boca abierta. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan ni una sola noticia jugosa, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme un like si están emocionados por el chisme que se viene. Vamos a ello. Bien, hablemos de la noticia del 26 de julio. Para entender el impacto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordarán, y si no, aquí estoy yo para refrescarles la memoria, que Can Yaman y Mehmet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Erkencikus Pájaro Soñador, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador . La serie, que se convirtió en un fenómeno global, catapultó a ambos actores a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable y desde el principio, los fans soñaban con que su romance traspasara la ficción. Y claro, como suele suceder, los rumores de romance entre Can y Mehmet no se hicieron esperar. Fotografías, vídeos, supuestas declaraciones de fuentes cercanas, todo alimentaba la ilusión de los seguidores. ¿Pero qué pasó en realidad? Pues bien, nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental entre ellos. Siempre negaron ser pareja, y aunque sí se les vio juntos en eventos y en momentos fuera del set, la verdad es que nunca se concretó un romance real. Esto, por supuesto, no detuvo a los fans, quienes continuaron shippeándolos con fervor. Crearon cuentas de fans dedicadas a la pareja, analizaban cada foto, cada gesto, cada interacción en redes sociales en busca de alguna señal que confirmara sus esperanzas. Incluso después de que Erkencikus finalizara, la llama de su ship seguía encendida, ardiendo con la fuerza de 1000 soles. Se convirtió en una obsesión para muchos, una fe inquebrantable en el poder del amor y la conexión que percibían entre Can y Mehmet. La serie en sí misma fue una tormenta perfecta. La historia, un cuento de hadas moderno con toques de comedia romántica, conquistó corazones en todo el mundo. La trama, centrada en Sanem Can, una joven soñadora que se enamora de su jefe, un fotógrafo de renombre, ofrecía todos los ingredientes para un éxito rotundo: romance, drama, comedia, hermosos paisajes y por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Can Yaman, con su carisma y físico imponente, interpretó a Can Divit, un hombre de negocios exitoso con un pasado misterioso. Su mirada profunda y su sonrisa cautivadora conquistaron a millones de mujeres en todo el mundo. Mehmet Özdemir, por su parte, encarnó a Sanem Aydin, una joven ingenua, soñadora y llena de energía. Su alegría contagiosa y su belleza natural la convirtieron en la musa de millones de admiradores. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Fue transmitida en numerosos países, desde Europa hasta América Latina y Asia, ganando una legión de seguidores fieles que esperaban ansiosamente cada episodio. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y análisis de la serie, lo que demuestra el impacto cultural que tuvo. El final de Erkencikus fue agridulce para los fans. Por un lado, estaban felices de ver a Sanem y Can finalmente juntos, pero por otro lado, lamentaban el fin de la serie y la despedida de sus personajes favoritos. Sin embargo, el final no apagó la llama del ship . Al contrario, la intensificó. Los fans continuaron shippeándolos y esperaban con ansias cualquier noticia o indicio de un posible romance en la vida real. Y es aquí donde entramos en la noticia del 26 de julio, un día que, sin exagerar, hizo temblar los cimientos del fandom. Ahora bien, ¿qué ocurrió el 26 de julio para generar tanto revuelo? Pues ese día, se desató una tormenta en redes sociales. Empezaron a circular rumores, cada vez más insistentes y con supuestas pruebas, sobre un reencuentro secreto entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Sí, lo oyeron bien.
Un reencuentro que, según las filtraciones, habría tenido lugar en un lugar paradisíaco, lejos de las cámaras y los focos. Las redes sociales, como siempre, fueron el campo de batalla. Cuentas de fans, medios de comunicación, e incluso algunos periodistas de espectáculos, empezaron a compartir información, fotos borrosas, supuestas pruebas de que la pareja había estado junta. Se hablaba de viajes en secreto, de encuentros a escondidas y de una posible reconciliación. La información era escasa y, en su mayoría, no verificada. Sin embargo, la sola idea de un reencuentro entre Khan y Demet, después de tanto tiempo, era suficiente para enloquecer a sus fans. El hashtag #KhanDemetForever se convirtió en tendencia mundial. Los comentarios, los likes, las comparticiones, todo explotó. La velocidad a la que la noticia se propagó fue impresionante, demostrando el poder de la comunidad de fans y la expectación que existía en torno a esta pareja. La especulación se desató. Los fans comenzaron a analizar cada detalle, cada pista. Se especuló sobre el lugar del reencuentro, el tipo de relación que mantenían ahora, si había una posibilidad de que volvieran a trabajar juntos en un nuevo proyecto. La imaginación volaba y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y debates. En medio de este caos informativo, las reacciones de ambos actores fueron bastante interesantes. Khan Yaman, siempre muy activo en redes sociales, no hizo ningún comentario explícito sobre el tema. Sin embargo, publicó algunas fotos y vídeos en sus historias de Instagram que, para muchos, eran indirectas y guiños a la situación. Por ejemplo, publicó fotos en lugares exóticos con paisajes impresionantes, lo que alimentó aún más la especulación sobre el lugar del reencuentro. También compartió vídeos en los que se le veía sonriente y relajado, lo que para algunos fans era una señal de felicidad y satisfacción. Demet Özdemir, por su parte, tampoco se pronunció directamente, pero sus publicaciones en redes sociales, en las que se le veía radiante y disfrutando de su vida, alimentaron aún más los rumores. Sus fotos mostraban una mujer feliz, segura de sí misma y rodeada de amigos. Esto, para muchos fans, indicaba que se encontraba en un buen momento personal y profesional. La ausencia de una negación directa por parte de ambos actores solo sirvió para intensificar la intriga y la expectación. Es importante recordar que hasta este momento todo lo que les estoy contando son rumores, especulaciones y análisis de las redes sociales. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido nada. Pero la simple posibilidad de que estos dos actores hayan tenido un reencuentro ha generado un revuelo increíble, un tsunami de emociones y expectativas. ¿Qué es lo que realmente ha causado tanto impacto en esta noticia? Pues bien, hay varios factores que explican esta explosión de interés. Primero, como ya mencionamos, la enorme popularidad de Khan Yaman y Demet Özdemir. Ambos son estrellas de primer nivel, con una base de fans gigantesca y muy leal. Cualquier noticia relacionada con ellos, por pequeña que sea, es susceptible de generar un gran impacto. Sus carreras han sido meteóricas y sus nombres son sinónimo de éxito en la industria del entretenimiento turco. Segundo, la química que existe entre ellos. Los fans recuerdan con cariño la magia que compartían en *Erkencicus*. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la chispa que saltaba entre ellos, todo esto quedó grabado en la memoria de los seguidores. El público siempre espera que las parejas de la ficción traspasen la pantalla y se conviertan en realidad. La esperanza de volver a verlos juntos, tanto en la vida como en el trabajo, sigue viva en el corazón de muchos. La idealización del romance que vivían sus personajes en la serie alimenta este deseo. Tercero, el misterio. Los rumores de un reencuentro secreto, la falta de declaraciones oficiales, las supuestas pruebas, todo esto genera un ambiente de intriga y misterio que atrae a la gente. El ser humano, por naturaleza, se siente atraído por lo desconocido, por lo que no está completamente revelado. ¿Qué pasó realmente? ¿Se reconciliaron? ¿Hay planes de volver a trabajar juntos? La incertidumbre es un ingrediente clave para mantener el interés del público. El secretismo y la falta de información oficial solo sirven para alimentar la curiosidad. Y cuarto, el timing. La noticia del 26 de julio llegó en un momento en el que ambos actores están en la cima de sus carreras. Khan Yaman con proyectos internacionales muy exitosos, y Demet Özdemir, consolidada como una de las actrices más importantes de Turquía. Un reencuentro entre ellos en cualquier ámbito sería un acontecimiento de gran relevancia mediática.
Ambos han demostrado su versatilidad y talento, y su éxito actual hace que cualquier noticia sobre ellos sea aún más atractiva para el público. Pero, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Qué futuro le espera a esta situación? Pues bien, es difícil saberlo con certeza. Lo más probable es que con el paso del tiempo, los rumores se vayan diluyendo. Sin embargo, la esperanza de los fans y la expectativa de los medios seguirán latentes. La industria del entretenimiento es volátil, y el público tiene una memoria de corto plazo, pero el impacto de Erkencicus y la Kimi K entre Khan y Demet es algo que dejó una huella duradera. Es posible que en algún momento alguno de los dos actores decida pronunciarse al respecto, ya sea para confirmar o desmentir los rumores. Esto podría suceder a través de una entrevista, una publicación en redes sociales o en un evento público. La reacción del público a esta declaración dependerá de lo que digan. Una confirmación provocaría una euforia masiva, mientras que una negación podría decepcionar a algunos fans, aunque también podría ser entendida y respetada. También es posible que en un futuro cercano, se produzca un nuevo proyecto en el que vuelvan a trabajar juntos, lo que sin duda, sería la noticia del año. Un reencuentro profesional sería un golpe maestro, ya que los fans no solo podrían volver a verlos juntos en la pantalla, sino que también podrían especular sobre una posible relación en la vida real. Este tipo de estrategias son comunes en la industria del entretenimiento, y los productores y directores suelen ser conscientes del impacto que tiene la pareja en la audiencia. En definitiva, la noticia del 26 de julio sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Un terremoto alimentado por el cariño del público, la intriga, la nostalgia y la esperanza de un reencuentro. Es un ejemplo perfecto de cómo el poder de la ficción, la química entre los actores y la conexión con los fans pueden crear un fenómeno mediático de gran magnitud. El impacto de esta noticia va más allá de los simples rumores. Es un reflejo de la pasión que despiertan las historias de amor, la importancia que le damos a las relaciones interpersonales y el deseo de creer en finales felices. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, todo es posible y que la magia puede suceder en cualquier momento. El fandom de Khan y Demet es un ejemplo de cómo la comunidad online puede unirse para celebrar y apoyar a sus ídolos. Han creado una red de apoyo y admiración que trasciende las fronteras y las culturas. Su entusiasmo y dedicación son impresionantes y son, en gran medida, los que mantienen viva la llama de la esperanza. Y ahora adentrémonos un poco más en el análisis de las posibles implicaciones de este reencuentro. Si realmente se produjo, ¿qué tipo de impacto podría tener en las carreras de ambos actores? ¿Cómo podría influir en sus futuros proyectos? Impacto en las carreras mayor atención mediática un reencuentro, ya sea romántico o profesional, atraería una atención mediática masiva. Los medios de comunicación de todo el mundo se volcarían en cubrir la noticia, lo que podría aumentar la visibilidad de ambos actores y atraer nuevas oportunidades laborales. Potencial para nuevos proyectos conjuntos si el reencuentro fuera positivo, la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie, película o proyecto publicitario sería muy alta. Esto generaría un gran interés por parte del público y de la industria, lo que podría traducirse en un éxito comercial. Reactivación del fandom un reencuentro, especialmente si fuera romántico, reactivaría el fervor de sus fans y podría atraer a nuevos seguidores. Esto podría traducirse en un aumento en el número de seguidores en redes sociales, un aumento en las reproducciones de sus proyectos y un mayor interés por sus trabajos futuros. Oportunidades de colaboración la popularidad de Khan y Demet, tanto juntos como por separado, podría abrirles puertas a colaboraciones con otras estrellas de la industria, directores, productores y marcas. Esto podría ampliar sus horizontes y ofrecerles nuevas oportunidades creativas y profesionales. Posibles escenarios futuros confirmación y una nueva relación este sería el escenario más deseado por los fans. Si Khan y Demet confirman una relación sentimental, la noticia sería un boom mundial. Esto generaría un gran interés por su vida privada y profesional, y podría inspirar a otros a creer en el amor y en las segundas oportunidades.
Desmentido y solo amigos, si Khan y Demet desmienten la noticia y afirman ser solo amigos, el impacto sería menor, pero aún así generaría interés. Esto podría ser visto como una señal de respeto por sus carreras y por su privacidad. La amistad también podría ser celebrada, y podrían seguir siendo amigos y compañeros de trabajo. Un nuevo proyecto juntos si Khan y Demet deciden volver a trabajar juntos, el éxito estaría casi asegurado. La química que comparten en la pantalla, la nostalgia de los fans y el interés mediático garantizarían una gran audiencia. Esto podría ser una nueva serie, película o un proyecto publicitario. Continuación del misterio si Khan y Demet deciden no hacer ninguna declaración, el misterio continuaría. Esto mantendría el interés del público y la especulación en las redes sociales, pero también podría generar frustración en algunos fans. La falta de información podría ser interpretada de diferentes maneras, desde una forma de proteger su privacidad hasta una estrategia de marketing. Así que amigos, hasta aquí hemos llegado con el chisme de hoy. Hemos repasado la historia de Khan y Demet, hemos analizado la noticia del 26 de julio y hemos especulado sobre el futuro. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me he esforzado por ofrecerles una visión completa y detallada, combinando el análisis con el entretenimiento. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hubo un reencuentro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál creen que será el desenlace de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus expectativas. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y no perderse ninguna de las noticias que comparto. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Han sido unos espectadores increíbles y me han dado el impulso para crear contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el chisme nunca termina.